He aquí una relación de desapariciones relacionadas con el Triángulo de las Bermudas. El Rosalie. Desaparecido en 1840 en la ruta de La Habana a Europa. Era un barco francés que fue encontrado abandonado en el interior del triángulo navegando normalmente, con las velas desplegadas, con la carga intacta, pero había desaparecido toda la tripulación. El Mary Celeste. Desaparecido de la circulación el mes de noviembre de 1872, después de salir del puerto de Nueva York. Fue encontrado el 4 de diciembre del mismo año en el triángulo sin nadie a bordo. Era un bergantín que viajaba con 10 personas a bordo. El Atlanta. Desaparecido en enero de 1880. Era una fragata británica que iba de las Islas Bermudas a Inglaterra. Desapareció con 290 personas a bordo muy cerca de las Islas Bermudas. El Freya. Desaparecido el 4 de octubre de 1902. Era un gran buque alemán de 3 palos que fue encontrado en el mismo mes de octubre cerca de Manzanillo, en Cuba, de donde había salido el día 3 de ese mes. Había desaparecido toda la tripulación. El Cyclops. Desaparecido el 4 de marzo de 1918. Era un gran barco de aprovisionamiento de la Marina norteamericana, de 150 metros de eslora y 19.000 toneladas de desplazamiento. Desapareció con 309 pasajeros a bordo sin lanzar mensajes de socorro. Navegaba entre las islas Barbados y Norfolk cuando desapareció. El Raifukumaru. Desaparecido en 1924. Era un carguero japonés que navegaba entre las islas Bahamas y Cuba cuando desapareció. Pidió auxilio por radio. El Cotopaxi. Desaparecido en 1925. Era un barco que hacía su ruta comercial entre Charleston y La Habana. Desaparecido cerca de Cuba. El Stavanger. Desaparecido en 1931. Era un carguero que se encontraba cerca de la isla Cat, en las Bahamas, cuando desapareció con 43 hombres a bordo. El John and Mary. Desapareció en abril de 1932. Era un barco de 2 palos que apareció navegando y sin nadie a bordo a 80 kilómetros al sur de las Islas Bermudas. El Anglo-Australian. Desaparecido en marzo de 1938. Era un carguero que lanzó su último mensaje desde las Islas Azores. Desapareció con 39 hombres a bordo. El Gloria Colite. Desaparecido en febrero de 1940. Era un yate de Saint Vincent, en las Antillas Británicas. Apareció sin nadie a bordo, pero con todos sus aposentos y cargamento en orden, estando a 320 kilómetros al sur de Mobile, Atlanta. El Rubicon. Desaparecido el 22 de octubre de 1944. Era un carguero cubano que desapareció en el centro mismo del triángulo. Posteriormente fue encontrado por la Guardia Costera norteamericana frente a las costas de Florida sin nadie a bordo, salvo un perro que fue mudo testigo del drama. El Sandra. Desapareció en junio de 1950. Era un carguero de 106 metros de eslora que viajaba de Savannah, Georgia, a Puerto Cabello, Venezuela. Iba cargado con 302 toneladas de insecticidas para las plantaciones. Pasó por el puerto de Augustine, en Florida y después desapareció con todo su cargamento y tripulación. El Connemara IV. Desapareció en septiembre de 1955. Era un yate privado que volvió a aparecer completamente solo, sin rastro de que hubiera pasado nada. Apareció a 640 kilómetros al oeste de las Bermudas. El Marine Sulphur Queen. Desapareció el 4 de febrero de 1963. Era un carguero de 130 metros de eslora que iba en ruta desde Beaumont, en Texas, a Norfolk, en Virginia. Desapareció, sin emitir ningún mensaje de auxilio, con toda su tripulación. El Snowboy. Desaparecido el 1 de julio de 1963. Era un pesquero pequeño, de solo 20 metros de eslora y con 40 pescadores a bordo. Iba en ruta de Jamaica a Cayo Nordeste cuando desapareció con toda su tripulación. El Witchcraft. Desapareció el 24 de diciembre de 1967. Era una embarcación que efectuaba cruceros. Es uno de los casos más extraordinarios del Triángulo. Desapareció de repente con su dueño y un pasajero a bordo, mientras estaba atado a una boya de amarre frente al puerto y a tan solo 1.600 metros de Miami, en Florida. El Anita. Desaparecido en marzo de 1973.
Era un carguero de 20.000 toneladas que estaba en ruta desde Newport News hacia Alemania. Desapareció en el Triángulo con 32 tripulantes a bordo. El Milton Yatrides. Desaparecido en abril de 1973. Era un carguero que viajaba desde New Orleans a Ciudad del Cabo cuando desapareció en aguas del Triángulo. El avión Super Constellation. Desaparecido el 30 de octubre de 1945. Era un avión de la Marina norteamericana. Desapareció con 42 personas a bordo al norte del Triángulo. El hidroavión Martin Mariner. Desapareció el 5 de diciembre de 1945. Era un hidroavión bombardero PBM de la Armada norteamericana con 13 tripulantes a bordo. Desaparecieron todos a los 20 minutos de vuelo. Un avión C-54. Desaparecido en 1947. Era un avión militar del ejército de los Estados Unidos. Desapareció con sus tripulantes a 180 kilómetros de las Islas Bermudas. Un avión Tudor IV. Desaparecido el 29 de enero de 1948. Era un avión comercial cuatrimotor llamado Star Tiger. Desaparecido con 31 pasajeros y 3 tripulantes a 600 kilómetros al nordeste de las Islas Bermudas. Un avión DC-3. Desaparecido el 28 de diciembre de 1948. Era un avión privado en vuelo comercial que desapareció con 32 pasajeros y su tripulación en un punto indeterminado entre San Juan de Puerto Rico y Miami. Otro avión Tudor IV. Desaparecido el 17 de enero de 1949. Era un avión comercial llamado Star Ariel, gemelo del Star Tiger. Desapareció entre las Islas Bermudas y Jamaica a 600 kilómetros de las Bermudas. Un avión Globemaster. Desaparecido en marzo de 1950. Era un avión comercial norteamericano que en ruta hacia Irlanda desapareció en el mismo borde del Triángulo. El avión de transporte York. Desaparecido el 2 de febrero de 1952. Era un avión comercial británico en ruta hacia Jamaica. Desapareció con 33 pasajeros a bordo más tripulantes al norte del Triángulo. El hidroavión Martin P-5M. Desaparecido el 9 de noviembre de 1956. Era un avión anfibio patrullero de la Marina norteamericana. Desapareció con 10 tripulantes a bordo muy cerca de las Islas Bermudas. El Chesapeake 122. Desaparecido el 11 de enero de 1957. Era un avión carguero con 4 pasajeros a bordo. Desapareció entre Palm Beach y la Gran Bahama. Un avión KB-50. Desapareció el 8 de enero de 1962. Era un avión tanque de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. Desapareció al cruzar el Triángulo en la ruta de Langley Field, en Virginia, a las Islas Azores. Los Stratotankers KC-135. Desaparecidos el 28 de agosto de 1963. Eran 2 aviones cuatrimotores Stratotankers totalmente nuevos de las Fuerzas Aéreas norteamericanas. Iban en misión secreta de la base aérea de Homestead, en Florida, a una base secreta de reabastecimiento del ejército situada en el Atlántico, pero nunca llegaron, desaparecieron a 480 kilómetros al sudoeste de las Islas Bermudas. El Cargomaster C-132. Desaparecido el 22 de septiembre de 1963 en ruta hacia las Islas Azores. El Flint Boxcar C-119. Desaparecido el 5 de junio de 1965. Era un avión comercial con 10 pasajeros a bordo. Desapareció al sudoeste de las Islas Bahamas.